En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a intentar aprovechar el tiempo, es muy corto, cuando uno quiere reflexionar algo, se puede volver muy corto, pero vamos a tratar de aprovechar lo que más se pueda. Vamos a hacerlo todo, la primera parte, liturgia de la palabra, con la charla de hoy, y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía y luego la comunión. Así que venimos a escuchar la palabra, creo que hay tiempo para eso, y salimos con la comunión. Así que vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Vamos a pedirle a Dios en este momento perdón de nuestros pecados. Pecado es todo aquello que me separa del plan de Dios, que me separa de adorarle, de alabarle y de mi hermano. Con esa alegría, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a los designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance, se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír esto, que Jesús había venido a Judea de Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, ¿no creen? Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Nos sentamos. A veces cuando escuchamos la palabra, de pronto uno no la va siguiendo. Por eso es tan importante que cuando vamos escuchando un texto, lo vayamos siguiendo despacio y hagamos memoria de él. Pero voy a preguntarles, ¿de qué hablaba el primer texto de hoy, del profeta Isaías? ¿De qué? Olvidar lo que pasó. ¿Y qué más? ¿De qué hablaba? Sencillo. Hablaba de la tierra nueva y el cielo nuevo. ¿Y cómo va a ser esa tierra nueva y ese cielo nuevo? Nos coloca las características y voy a leerlas despacio para que las veamos. Miren lo que va a pasar. Él va a crear en Jerusalén esa alegría para el pueblo. Jerusalén gozará del pueblo y nos dice: ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Entonces uno dice: ¿cómo va a ser la vida allá? No habrá niños que mueran o que tengan pocos días, ni viejos que no colmen todos sus años. Pero hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? ¿Ah? Sí, mire, dice: y al que no los alcance. ¿Qué es lo que no van a alcanzar? La vida eterna. Se le tendrá por maldito. Uno piensa alrededor del cielo, ¿cómo será el cielo? Y no nos lo podemos imaginar. Pero si esta tierra es maravillosa, el cielo es maravilloso, súper maravilloso. Luchemos por él, caminemos por él. Evangelio de hoy. Dios nos dice: para él no hay sitio para sanar. Solo necesita que creamos en él. Y es la alegría del camino. A mí me gusta mucho contar historias alrededor de las cosas que me han ido pasando, porque son parte de la experiencia. Una vez fui a visitar a uno de mis mejores amigos, pensaba yo que era de mis mejores amigos de seminario, ya sacerdote, y fui a visitarlo, toqué, llamé, mandé decir que era yo,
que quería visitarlo. No salió. Simplemente mandó decir que estaba muy ocupado. ¿Ok? Pero la segunda vez que fui a visitarlo, lo que sentí yo en el corazón, tristeza, pero la respuesta, una respuesta más directa y más descarada. De verdad yo sí pensaba que era mi amigo. Le dice a la señora del despacho, dígale que voy para el gimnasio. Yo dije, wow, el gimnasio vale más que su amigo, que goce el gimnasio. Y pensé yo, ¿tratará así a su pueblo? Era párroco, es párroco. Ok. Le dije a la señora, cuando me contestó, la señora apenas me dijo, sí, padre, lo siento. Le dije yo, ¿de verdad eso te dijo? Y me dijo, sí. Ok. Esa fue la última vez que lo visité porque ya comprobé de que no es mi amigo. Pero en un viaje que hice a Jerusalén, uno de esos viajes que lo toman a uno bajito de ánimos, yo no iba contento en el viaje. Y todo el camino iba pensando en Dios y cómo voy a atender en la peregrinación cuando vengan a confesarse, si se van a notar que yo estoy triste o que no tengo ánimos de este viaje. Déjame ver que estás conmigo. Bien, estábamos en Jerusalén y estábamos en la iglesia donde Cristo miró a Jerusalén. Estábamos en las afueras, donde Cristo miró a Jerusalén y lloró por Jerusalén. Estábamos ahí, íbamos a celebrar la Eucaristía, y cuando ya yo estoy revestido, íbamos a entrar a la Eucaristía, sale de celebrar la misa mi mejor amigo de seminario, pero no el que yo había ido a visitar, sino otro que cuando yo lo llamo, a la hora que lo llame, me atiende, aunque sea para hablar tonterías. Eso para mí fue el signo de Dios, de decirme, yo estoy contigo. Nos abrazamos, ¿qué haces aquí? Si voy a buscarte a Miami, seguro que no te voy a encontrar. ¿Qué haces con otra peregrinación? Encontrarnos ahí. Nunca pensé yo que me iba a encontrar con él ahí. Bien, Dios habla muy claro y esa es la alegría. Hoy, Caná de Galilea, primer milagro de Jesús, convirtió el vino en agua. Una necesidad, pero una necesidad de cosas. Se está acabando el vino para la fiesta. Pero hoy la necesidad es la de un joven hijo de alguien. Jesús le devuelve la alegría y la gracia desde lejos. Solo es confiar. En esa alegría Dios nos quiere. Así que, ¿qué vamos buscando? Pregunta que le hago yo a cada uno de ustedes. ¿Qué busco en la vida? ¿Vivirla o pasarla? Si vivo la vida para vivirla, gasta la vida. Y gastar la vida es gástala en los tuyos, en todo aquello que debas de realizar. Que no se canse tanto. Vamos a tener un tiempo para descansar. A veces se ríen porque yo hago una expresión. El día que llegue la muerte, voy a tener tiempo para descansar. Por ahora, mientras que pueda, vamos a trabajar. Así que gasta tu vida. Gasta tu vida en aquellos en quien vas a gozar de verdad la alegría del camino. Pero si la vida es simplemente para pasarla, ¿qué sentido tiene? Entonces gastemos la vida. Cuaresma. La cuaresma, y eso es lo que quiero que los 3 días los convirtamos en poder de verdad prepararnos para la Pascua. Pascua, paso, esa es la palabra Pascua, paso. Paso de la muerte a la vida. ¿Qué es Pascua realmente para nosotros, los cristianos, los católicos? Pascua es esto. Eucaristía. Pascua es celebrar la vida, celebrar la Eucaristía. ¿Y por qué la Eucaristía?
Porque quien celebra la Eucaristía vive desde acá el encuentro con Dios que vamos a vivir en la eternidad. Entonces me preparo ¿para qué? ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma me prepara para que yo viva verdaderamente el misterio del encuentro con Dios aquí y que lo goce. A veces, y yo lo digo porque en momentos a uno también le pasó, a veces nos da pereza ir a misa. A veces vamos a la misa y hay muchos que están mirando si se va a acabar, si se va a demorar, cuánto va a durar. Viendo una de las homilías del cardenal, hoy cardenal, el padre Cantalamessa, decía que una vez estaba predicándole al Papa y él se estaba alargando y el encargado del tiempo del Papa, de todas las cosas y de los oficios del Papa, no hacía sino mirar el reloj. Y miraba el reloj, y miraba el reloj, y nos va a coger, y de verdad se pasaron de tiempo. Cuando terminaron, el Papa le dijo al secretario: cuando un hombre está hablando de Dios, no se mira el reloj. Así que es la alegría de poder gozar aquello que de verdad queremos gozar. Entonces yo quiero que miremos realmente la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma es los elementos que me da Dios durante 40 días para que cuide la vida, para que cuide la Pascua. Son los elementos que me da Dios para que cuide la Pascua. ¿Y cómo se conformó la Pascua? La Pascua se fue dando a través de experiencia. La vida es una vida de experiencia. La iglesia maduró en esos 40 días a través de la experiencia que el pueblo iba viviendo, de esa nostalgia del maestro que está, pero no está, y que podemos gozarlo desde acá y vivirlo. Entonces, el primero en hablar de la Pascua, Eusebio de Cesarea, se remonta aproximadamente al año 332, siglo III, IV, en este escrito que nos habla por primera vez de la Pascua. Nos dice lo siguiente: celebrando pues la fiesta de tránsito. Mire cómo se llamaba: celebrando la fiesta de tránsito. Así que la Cuaresma no era pensada como en penitencia, sino fiesta del tránsito. Celebrando pues la fiesta de tránsito, nos esforzamos por pasar de las cosas a las cosas de Dios, lo mismo que en otro tiempo el pueblo de Egipto atravesó el desierto. Y coloca estas palabras: antes de la fiesta, como preparación, nos sometemos al ejercicio de la Cuaresma. Ejercicio, ejercitamos nuestra vida, imitando el celo de Moisés, de Elías, y nosotros lo renovamos con un tiempo que no tiene límites. Un tiempo que no tiene límites. Porque a veces, llegó la Cuaresma, vamos a celebrar la Pascua, pero salimos de la Pascua en Navidad y estamos celebrando Cuaresma. Así que la Pascua no termina. Estamos simplemente, haz un stop, medita cómo estás viviendo tu vida con relación a Dios y continuemos el camino. Así que, para una Pascua que no tiene límites. Entonces, orientado por estos, nuestro camino hacia Dios, nos ceñimos la cintura a la templanza, vigilamos con cautela los pasos del alma y nos disponemos con las sandalias puestas a emprender el viaje de la vocación celeste. Vocación, lo que quiero, a dónde voy, voy hacia el cielo, voy hacia el cielo. Así que es realizar con ese interés el tránsito que me lleva al cielo. Voy al cielo, apresurándonos a pasar de las cosas de acá abajo a las celestes, de la vida mortal a la inmortal. Así que la Pascua, paso, eso es lo primero que debemos de saber, que estamos haciendo en nuestra vida.
un paso. La vida es corta. Y cada vez que vamos viviendo más, nos vamos dando cuenta de que es más corta. Si uno mira ahorita, podemos mirar, lo he escuchado varias veces, este año va corriendo. Sí, este año va corriendo. El tiempo es corto. ¿Y el tiempo es corto para qué? Para que descubra mi yo y a mi Dios. Para eso es el tiempo, para descubrir mi yo y mi Dios. Mi yo porque yo soy la criatura de mi Dios. ¿Y por qué Dios me creó? A eso vamos. Entonces, la Cuaresma son 6 semanas. La Pascua son 7 semanas. Cuaresma, 6. ¿En cuántos días Dios construyó el mundo? En 6 días. Así que la Cuaresma es la energía y el esfuerzo, energía y esfuerzo por construir. Construyo mi relación con Dios. Para terminar, en la Pascua, 7 días, en el gozo de una relación estrecha con Dios. Es gozar la vida. Así que en esa alegría caminamos. Cuando Israel era encaminado hacia Jerusalén, se purificó en el camino y fue instruido en el desierto para que olvidara las costumbres de Egipto. ¿Y qué era lo que pasaba en Egipto? Los ídolos, las riquezas, el apego, el querer siempre tener y tener, los potentados. Entonces, del mismo modo, es conveniente que durante la Cuaresma que hemos emprendido procuremos purificarnos y limpiarnos de forma que, perfeccionados en esta experiencia, recordemos el ayuno y podamos subir al cenáculo, a la celebración, al cenáculo, a cenar con Él y participar en el gozo del cielo. Gracias. De lo contrario, si no observamos la Cuaresma, ojo, si no observamos la Cuaresma, si yo no hago el intento de purificar mi vida, de mirar cómo es mi vida, de saber qué estoy haciendo con ella, no nos será lícito ni subir a Jerusalén ni comer la Pascua. No nos será lícito ni subir a Jerusalén ni comer la Pascua. Así que es la preparación a esa alegría del encuentro. Pero Cuaresma es peregrinar. Es peregrinar. Y peregrinar con la ayuda de Dios que camina conmigo. Entonces vamos a mirar unos textos bíblicos que nos ayudan a reflexionar alrededor de ellos, de ese peregrinar, donde la vida se hace un camino. Bien, la primera lectura de hoy que quiero colocarles es ¿cómo llamó Dios a Abraham? Sal, es lo primero que le dice. Mire lo que le dijo, capítulo 12, versículo 1 del Génesis. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Padre de la fe, creyó y salió. ¿Qué me dice Dios hoy a mí y a cada uno de nosotros? Salgamos a la tierra que yo les mostraré. Caminemos hacia allá. Hagamos de nuestra vida camino en tránsito. Aquí es muy difícil
Hemos perdido lo que en nuestros países, en nuestros pueblos, todavía se conserva y es las procesiones, las grandes procesiones. ¿Por qué nuestros pueblos latinoamericanos, con la ayuda de los españoles, que hoy da tristeza en España? En España todavía están las procesiones en Semana Santa, hay grandes procesiones que son bien famosas. Está la de Sevilla, todos los pueblos tienen procesiones muy bonitas. ¿Para quién? Para los turistas. Pero hay fe, muy poca. Es muy triste llegar en España a semejantes catedrales y verlas vacías. Un domingo, vacías. Es más, las capillitas que tenían, que eran de adoración al Santísimo, las convirtieron en el espacio de la celebración dominical. Porque ¿para qué prender la iglesia? Y las demás las convirtieron en museos. Son museos. Lo triste de los museos y lo bueno de los museos es que siguen hablando de Dios. Ojalá muchos los toque Dios. Pero hay veces que vamos ciegos, como ayer lo leíamos en el Evangelio. Aún viendo tanta maravilla y viendo tanta manifestación de un Dios que ha estado en nuestra historia, queremos taparnos los ojos. Un día iba un obispo, ahorita se me va el nombre, pero es obispo auxiliar en California, en Los Ángeles. No me acuerdo de él, tiene unos, perdóneme que ahorita no recuerdo el nombre. Estaba visitando Europa también con un grupo y le pidieron el favor de que entraran a Notre Dame, a la iglesia en Francia, y que tratara de guiar al grupo en conocer la iglesia. Y uno del grupo le dijo: padre, sería bueno que usted nos explicara, pero que no nos hablara de la iglesia católica. Y el obispo le dijo: imposible. Todo lo que vas a ver ahí voy a tener que tomarme perdonen ahorita. Pensé que hoy iba a amanecer mucho mejor y no, todavía no. Pensé que traía aquí un hall, pero no lo traje. Bueno, si alguien tiene por ahí uno, se lo agradezco. Lo que tenemos, para que no vayan a... Gracias. Para que no vayan a pensar de que de pronto es COVID, no es COVID, a mí se le saben. Es el polen. Yo debía haberme empezado a tomar las pastillas para el polen hace unos días y me demoré y por eso estoy como estoy, porque a mí el polen me hace mucho daño. Pero bueno, tocó y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Gracias a mí. Le dijeron al obispo así, el obispo le dijo: qué pena, pero todo lo que hay de la puerta en adelante nos habla de la Iglesia Católica. Así que si tú no quieres escuchar de la Iglesia Católica, no entres. No hay nada más que hablar aquí, de la presencia de Dios y de la Iglesia. Bien, vete a la tierra que yo te mostraré. Vamos a hablar de alguien más. Dios saca a un hombre. Quiero hablar de estos temas porque es como empezó todo el peregrinar del pueblo judío. Dios saca a un hombre de su familia, José, vendido por sus hermanos, y lo manda antes para cuidar a su pueblo. Pero al mismo tiempo, Dios ya sabía lo que iba a suceder con ese pueblo viviendo en Egipto. Lo interesante aquí es que el pueblo se contaminó mucho. Pero si uno mira a José, vendido por sus hermanos,
En el capítulo 37 del Génesis lo van a encontrar todo el relato. Ojalá este tiempo es bonito para leerlo en Cuaresma, todo lo que sucedió con José. José es vendido por sus hermanos porque José era un hombre soñador. Y él tenía muchos sueños y contaba a sus hermanos alrededor de los sueños que había tenido. Y el regalo que Dios le había dado a José era el poder interpretar los sueños. Y ahí quiero también que tomemos nosotros una nota. ¿Tú sabes cuál es el regalo que Dios te ha dado? Porque debemos de descubrirlo. Cada uno tiene un regalo, un don grande que Dios le ha dado, con el cual puedo participar y hacer de mi vida que sea una vida amena con mis hermanos. Ese es el regalo. Poner al servicio de los hermanos lo que Dios me ha regalado. José es vendido por sus hermanos, sabemos cómo es toda la historia, lo iban a matar, deciden no matarlo, lo venden, va a Egipto, va como esclavo, y interpretando un sueño al faraón, recordémoslo rápidamente, el faraón vio salir del río Nilo 7 vacas gordas y después vio salir 7 vacas flacas. El único que interpretó el sueño creíble para el faraón fue José. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Aprovéchalos. Y el faraón le entregó las llaves de Egipto para que fuera administrador. José nunca perdió la mirada con Dios. Estaba lejos de su familia, fue vendido por sus hermanos, fue maltratado, fue perseguido, estando allá en Egipto, fue muy perseguido y él alababa, adoraba y glorificaba a Dios en cada momento de su historia. Sus hijos, ¿cuál nombre le puso a sus hijos? Vamos a verlo. Le colocó a sus hijos lo siguiente. Al primero lo llamó Manasés, que significa he olvidado, pues se dijo, Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre. No tenía rencor, simplemente era el plan de Dios. Manasés, que significa he olvidado. Y el segundo nombre de su hijo, Efraín, que significa he fructificado. Pues se dijo, Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. Entonces, a donde Dios nos lleva con alegría y nos cuida de nosotros. Si no tenemos miedo, pero si tenemos miedo, todo se desbarata. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Los últimos años de José, esto fue lo que expresó. Sus hermanos pensaron que cuando murió el papá se iba a ir contra ellos, y no. Fueron y le dijeron, esta fue las últimas palabras de tu padre, que perdones a tus hermanos. José le respondió, no teman, ¿acaso podría ponerme yo en lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Así que estar en esa estrategia de un Dios que siempre cuida de mí es la alegría del camino. Y Dios habla. Bueno, yo llegué a este país, cuento también de mi historia, que es bien interesante. No fue fácil. Yo estuve en una comunidad religiosa por 7 años, salí de esa comunidad religiosa, no salí por mi cuenta, me dijeron, vaya, piense, y después, si de verdad piensa que este es su camino, regrese. Pues volver a empezar a tocar puertas fue muy complicado, porque ya estaba viejo, ya tenía más de 30 años, y ya uno después de 30 años en Colombia o en los países latinoamericanos,
ya como que los obispos para el sacerdocio no. Ellos quieren que uno salga del seminario, llevarlo al seminario y formarlo, y posiblemente uno podía ser, como uno ha vivido un poquito más, posiblemente ser un problema para ellos. Se complicaron las cosas. Bien, pedí para entrar a la Arquidiócesis de Atlanta, por 2 veces me dijeron no, y yo vine por Pensilvania. Cuando llegué a Pensilvania, el obispo que nos recibió, perdonen que tenga que decirlo uno, pero es la verdad, un obispo muy déspota. De esos hombres que uno dice, Padre, ¿cómo pusiste a este hombre a cuidar de tus hijos? Déspota completamente. Bien, nos reunimos con él, nos preguntó, muy inteligente, todo lo de nuestra vida, qué había hecho, esto y lo otro, y al final, yo ya había hecho mi teología, él dijo con mucha arrogancia, yo no le pongo las manos a nadie antes de 4 años. Les voy a decir esto, nunca lo había dicho, creo que alguna vez sí, pero así como creo que por ahí está saliendo esto al internet, pero bueno. Yo escuché esta voz en mi mente, no mía, la escuché inmediatamente, y a mí no me las vas a poner. Pasaron 15 días, toqué las puertas de la Arquidiócesis de Atlanta y la persona que me recibió, Monseñor Dave Vitali, me hizo la siguiente pregunta, porque le conté todo lo que había pasado. Y me dice, ¿y si te llevo a Atlanta y te digo que tienes que estudiar durante 4 años, te quedas aquí o te vas conmigo? Y le dije yo, me voy con usted. Ok, listo. Y ahí empezó mi caminar en la Arquidiócesis de Atlanta. Entonces Dios es quien habla. Pero algo más atrás, tocaba puertas en Colombia y un día, en medio de toda esa angustia mía, una religiosa me dice, Guillermo, ¿usted por qué no me había dicho que usted quería seguir el sacerdocio? Y le dije yo, pues no te había dicho así de frente, pero estoy trabajando aquí en la parroquia y creo que todo lo que yo hacía manifestaba que me gustaba el sacerdocio. Entonces llega y me dice, si me hubieras dicho antes, el obispo anterior era muy amigo mío y el obispo al que yo visité, estando se llama Popayán, era supuestamente, y le digo yo cuando uno ve si serán amigos o no, un obispo que yo conocí estando en mi año de noviciado. Yo estaba haciendo mi noviciado y este obispo comenzaba su episcopado en una ciudad que se llama Chiquinquirá, pequeñita, un señor Alberto. Yo salgo del seminario como 2 o 3 años después y me sigo escribiendo como el señor Alberto. Y le conté la historia, tuve que salir del seminario por esto, y él me respondía, tranquilo, abran puertas, Dios tendrá un camino para ti, esto y lo otro, y me animaba. Bien, nos seguimos conversando. Y en todas las conversaciones, va y viene, llegó el momento en que a él lo nombraron arzobispo de Popayán. Y dije yo, bueno, esta es la entrada. Es mi amigo, me ha escrito que Dios tiene caminos para cada uno de nosotros, pues voy a ir donde él. Me vi con él, entro a su oficina, empiezo a decirles, llevo aquí trabajando en Almaguer, un pueblito, llevo 3 años y vengo a pedirte que me dé la oportunidad de estar aquí en Popayán con ustedes trabajando, si me dejas ir al seminario. Me llevé la sorpresa. La sorpresa es más dura que las cartas, porque yo cuando vi las cartas, todavía las tengo, llega y me dice, usted no sirve para esto. Yo me quedé así mirándolo, no le dije más, y le dije yo, Monseñor, si yo no sirvo para esto, que me vine de mi ciudad donde podía estar divirtiéndome con los jóvenes, con mis amigos, y me vine aquí a este pueblito donde no hay nada, lo único que había para distraerse era un billar. ¿Y qué iba a ir yo a hacer a un billar? Al billar en Colombia se va a jugar y a tomar cerveza. ¿Qué iba a ir yo a hacer allá? ¿Ven? Si eso es así, pues bueno, si usted lo dice, gracias. Pero yo cuando salí de ahí yo decía, y este obispo
qué me decía en sus cartas, o sea, de qué hablaba, porque siempre me animaba y cuando voy donde él me dice, usted no sirve para esto. Pues la monjita, viendo lo que había pasado, me regaló una medalla y voy a contarles de esa medalla, la medalla de San Benito. Esa sí la he contado varias veces. La medalla de San Benito me dijo, guárdala en tu billetera, él te va a ayudar a abrir todas las puertas que tú necesites y nunca te va a faltar nada. Yo la guardé, aquí la llevo en mi billetera y la vida fue pasando. Desde que me dio la medalla hasta que yo llegué a esa primera parroquia mía aquí en Atlanta como sacerdote, pasaron 8 años. Yo no me di cuenta de la medalla hasta después que reflexioné. Yo llegué, mi primera asignación, San Benito. San Benito. Pero hay algo antes de entrar a San Benito. Cuando yo conozco San Benito es una iglesia bonita, con buen tapete. Yo llego y yo miro y era tanta, digamos así, como tanta riqueza que yo expresé por dentro. En esta parroquia me sería difícil trabajar. Y ahí me mandó Dios. Mi primera parroquia, mi primer amor y mi primera alegría, aunque hubo muchas dificultades. Después me doy cuenta yo, reflexionando, que la hermanita me había entregado una medalla. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, en medio de tantas iglesias, que la primera iglesia donde me mandan a mí sea San Benito Abad. Uno podría decir, padre, es coincidencia. No es coincidencia. Es el Dios que nos cuida, el Dios que camina con nosotros. Bien, vamos a ir más allá. Vamos a ir a Moisés, antes de ir nuevamente al tema de la Cuaresma. Moisés, zarza ardiente, dice así, capítulo 3 del Éxodo. Entonces Moisés cuidaba de las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Y una vez llevó las ovejas muy lejos del desierto y llegó a Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. La zarza, un ángel. ¿Qué ve Moisés en esa llama? La zarza no se consume. Voy a mirar a ver qué pasa. Y empieza el diálogo con Dios. Y el diálogo con Dios es, te quiero a ti para que vayas a sacar a mi pueblo. Y cuando vaya a sacar a tu pueblo, ¿qué le voy a decir? Que quién me manda, cuál es tu nombre. Y Dios le dice, diles que yo te mando. El que es, te manda. Y solo así yo estaré contigo y seré la fuerza para el camino. Y Moisés partió. Así que es la experiencia del camino donde Dios quiere que nosotros de verdad vivamos nuestra vida con alegría y la gocemos. Así que Cuaresma, lo primero que quiero que tengamos en cuenta de Cuaresma es el camino de la vida que me prepara para cuidar mi vida, para cuidar mi vida. Así que la Cuaresma se fue dando a través de la historia de la Iglesia. Primero se celebró el Tríodo Pascual, jueves, viernes y sábado santo. Luego pasó a una semana, luego pasó en Roma a 3 semanas y luego se configuró en lo que hoy conocemos del tiempo pascual, de Cuaresma, 6 semanas. Ya el Vaticano lo consolida y lo coloca bien claramente, tiempo de preparación para la Semana Mayor, para la Semana Santa. Esa es alegría que hay que vivir. Así que no podemos desconocer la referencia del Antiguo Testamento para poder vivir verdaderamente la Pascua. Moisés sube al Sinaí a hablar con Dios, 40 días y ayuna.
Elías, con un pan que le es entregado, camina 40 días para ir al Horeb a hablar con Dios. Y lo vimos en el primer domingo de Cuaresma, Cristo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para una prueba. Así que la Cuaresma es la que me prepara. Pero algo que tenemos que tener bien claro: el pueblo de Israel camina 40 años. No todos los que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Es más, ni Moisés, a quien Dios le pidió que llevara a su pueblo a la tierra prometida, no conoció la tierra, solo la vio de lejos. ¿Y por qué no entró? Porque dudó. Porque dudó en una ocasión. Recuerden cuándo dudó. Dudó cuando el pueblo hambriento, sediento, Dios le dijo: ve a la roca, golpéala y saldrá agua. Moisés la golpeó y no salió. Volvió y la golpeó y tampoco salió. Y volvió y la golpeó con rabia y salió. Y eso le dio a Moisés el no poder entrar en la tierra prometida. La verás, pero no entrarás. Entonces, ¿quién fue el único que triunfó en las experiencias de Cuaresma? Solo Cristo. Él sí pudo vencer las tentaciones, al demonio, confiando en la palabra de Dios. El demonio lo tentó en 3 cosas bien claras: el hambre, el alimento, el poder y el si es de verdad hijo o no. Si es Dios, siempre le preguntó: si eres Dios, haz esto, te entrego esto, tírate de aquí y te recogerán aquellos que te sirven. Y ya saben las respuestas de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo a Dios adorarás, nunca tentarás al Señor tu Dios. Así que es de esa manera que Dios nos pide prepararnos para poder vencer. Esa es la alegría a la que Dios nos llama. Así que la Cuaresma, preparar, sí. Esa experiencia de Cuaresma en el desierto es un don de Dios. Él es el que me coloca y me lanza con su espíritu a vivirlo. Pero el desierto no es el desierto geográfico, es el desierto de la vida. Así que Cuaresma, mi vida, mi vida. ¿Y qué sucede en mi vida? Muchos problemas y muchas dificultades. A veces pasando hambre, a veces sufriendo porque no tenemos con qué pagar el arriendo, o porque nos van a quitar la casa, o porque nos están persiguiendo porque no tenemos papeles. Tantas cosas que suceden, y confía en Dios. Porque Dios, donde te coloque, allá te dará el sustento de cada día. Pero seré capaz de confiar en esa alegría de un Dios cercano. A veces dudamos, a veces dudamos. Entonces la Cuaresma es aquella que me lleva, es ese mismo tiempo, el de desierto, que se convierte en paso, en paso. Nadie puede construir una casa en el desierto. Vamos de paso. Nadie construye una casa en el desierto. Si acaso una carpa de campaña es momentánea y continuamos el camino. Así que no es para instalarme. El desierto, camino el desierto, no es para construir casa. Simplemente es paso, rápido, ligero, vamos. Así que la experiencia de desierto
es un estímulo permanente a vivir el espíritu provisional. Provisional. Cuando nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, nosotros le pedimos a Dios el pan nuestro de hoy, no el de mañana. Y las preocupaciones de nuestra vida a veces son el mañana. ¿Y qué problema tan grande? Si yo no soluciono el hoy, el mañana será más complicado. Entonces miren lo que pasa en el camino. Me enfermo, tengo cualquier enfermedad y ya empezó la preocupación. ¿Pero por qué? Si estás vivo, vive tu vida. Me pasó en mi parroquia. Una señora viene llorando, tiene cáncer y el médico le dijo que no tenía sino 30 días para vivir. Yo le dije a la señora esto: señora, el médico a usted le dijo que tiene 30 días porque tiene cáncer. A mí no me ha dicho nada. ¿Y quién me ha dicho a mí que no me puedo morir hoy o mañana? Vive tu vida. La señora aún está viva. Así que vive la vida. De las preocupaciones, es que no tengo tal cosa. Oye, pero intenta vivir hoy. Mañana lo solucionaremos de otra manera, pero consigue para hoy. Ese pan de cada día es saber vivir mi vida con lo que hoy tengo. Con lo que hoy tengo. Que tenemos que ser precavidos para el futuro, sí. A mí me da mucho nostalgia y mucho pesar cuando, pongamos, en mi parroquia muere un hombre que es el que provee para la casa y los dejó sin nada. Es muy triste. Si a veces previniéramos también, oye, para un joven 25, 40 años, conseguir un seguro de vida, que seguro de vida no es seguro de vida, sino seguro de muerte, puede pagarlo. Claro que lo puedes pagar. Con una buena plata para la esposa si se muere. ¿Por qué no lo hacen? Háganlo. Vale, cuando yo llegué aquí, seguro de vida por 20 años. Yo no tengo responsabilidades. Y yo me compré uno, ya se venció. Ahora tengo otro, pero yo no tengo responsabilidades. El día que yo me vaya, ¿cuál es mi responsabilidad? La iglesia nomás. Sin embargo, lo tengo. Yo llegué aquí, mi primer segurito costó $20 cada mes. Si yo me moría, a mamá le entregaban $200,000. Listo. Algo deja. Si yo no tengo responsabilidad, ¿por qué a veces nosotros no miramos de que hay responsabilidades en el camino? Pero eso hay que hacerlo hoy. Hoy pago aquello que puede ser para el futuro algo. Pero no quedarme pensando en que ese va a ser el futuro. Es que me voy a morir. No, vive y lucha la vida. Es caminar. Entonces, es vivir hoy, con lo de hoy, sin reservas. Así que ese es el camino. La experiencia de este mundo simboliza en los 40 días que es una experiencia de lo provisional. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. No vale la pena acumular riquezas. Y lo sabemos. ¿Cuál es el problema de las riquezas? Le dejamos problemas a la familia. Pelea el uno con el otro, pelea el hijo con la hija, pelea el hermano con el hermano y se acabó la familia. Ya no se pueden ver. ¿Para qué acumulé? Así que a veces es mejor ir viviendo al día. Eso no quiere decir que vayas a vender la casa ahorita, pero vamos viviendo y procuremos que ese camino sea un camino seguro. Así que nuestra morada definitiva no está aquí, está allá. Por eso no vale la pena echar raíces. Hay que desprenderse del peso inútil para poder aligerar la marcha. Vamos deprisa.
¿Cómo? Cómpralo. Me pones ahí en nombre. El desierto es el que me lleva a subir a la montaña, donde puedo conversar con Dios. Vamos a conversar. Y donde Dios me habla de experiencias. Voy a mostrarles un libro, el que pueda comprarlo por ahí, pero ojo que me dio miedo traerlo, porque a veces nosotros pensamos que no podemos leer textos sino de gente que es católica. Lee de los hermanos también, pero lee siempre en criterio católico y cristiano, que te puede decir para tu vida. Bien, este libro lo compré por el nombre y después me llegué grande sorpresa. Yo ya conocía de él, pero cuando yo vi este libro, dice, es de un arzobispo anglicano que se llama Desmond Tutu. Un hombre bien especial. Luchó por la injusticia e hizo miles de cosas. Pero el nombre del libro es bien interesante. Dios no es cristiano. Cuando yo vi ese título dije, yo no, esto hay que leerlo, porque se atrevió a decir, Dios no es cristiano. ¿Ok? Muchas veces en nuestra vida cristiana, nosotros pensamos que somos los salvados. Yo soy el salvado. ¿A quién vino a salvar Dios? A la humanidad. A la humanidad. Por lo tanto, yo soy el Hijo que reconocí que Él es quien vino a salvarnos. Pero eso no me quita a mí de que mi hermano puede ser salvado. Caminemos para salvarlo y para ayudarle. Entonces él colocó unas miradas y voy a leerle varias cositas alrededor de lo que él dice. Una parte aquí bien dura, pero hay que leerla. Con cuestión de los cristianos. Dios no puede querer que las personas sean cristianas para después amontonar aparentemente tantas dificultades contra ellas, con el fin de pasar luego a castigarlas por sus fallas. Así que es como que si Dios estuviera mirando a ver en qué fallo para castigarme. No, es el Dios lleno de amor. Para mí, dice él, lo dice duro, recuerden que es anglicano, es cristiano. No vayan a pensar que está hablando en contra de Cristo. Nos está viendo cómo miro yo a Dios. Dios es Dios. Cristo, el Mesías, el que vino a salvarnos. Cómo lo miramos y cómo lo traemos a nuestra vida. Sigue diciendo, para mí, semejante Dios es demasiado perverso como para desear adorarlo. Me alegra que el Dios al que adoro sea diferente a este. Entonces, ¿cómo coloco yo a Dios en el camino de la vida? Y coloco una referencia alrededor de otras religiones y la voy a leer. Me he encontrado con grandes representantes y seguidores de otras religiones, a quienes admiro y deseo quitarme los zapatos cuando me encuentro con ellos en su terreno sagrado. No me cabe duda de que entre ellos se encuentra el Dalai Lama y uno no puede menos que quedar impresionado por su profunda serenidad y su profunda reverencia que los budistas sienten hacia la vida y que les hace ser vegetarianos y abstenerse de toda forma de sacrificio de animales. Y les obliga a saludar, miren lo que él habla, les obliga a saludar
con una profunda inclinación a la vez que se dicen. Se inclinan y dicen: el Dios que hay en mí saluda al Dios que hay en ti. Y mire cómo nos coloca el final. Un saludo que nosotros los cristianos podríamos hacer nuestro de una manera más verdadera, ya que creemos que todo cristiano es templo del Espíritu Santo, es portador de Dios. Así que, ¿cómo debía de saludar un cristiano a otro? Saludo al Dios que hay en ti con el Dios que hay en mí. Pero a veces los cristianos ni nos podemos ver. Ni nos podemos ver. Entonces, ahí les dejo y podíamos seguir leyendo cositas de él alrededor. Este libro es, a mí, de verdad que yo me puse a pensar muchas cosas alrededor de cómo nosotros caminamos en el camino de la vida y cómo los cristianos, de verdad, ¿qué hacemos? A veces nosotros entristecemos el rostro de Dios. Lo entristecemos porque de verdad muchas veces no amamos como debíamos de amar. No hacemos nuestra obra como debíamos de hacerla. Y eso tiene que ser un llamado de atención en nuestra vida. Eso tiene que llevarnos a decir: ¿qué voy a celebrar en esta Pascua? ¿Qué voy a hacer en esta Pascua? Si voy a celebrarla diciéndome: seré ese testigo fiel de quién eres tú en el camino de la vida, entonces celebra la Pascua con alegría y gózala, porque eso es vida. Pero si vas a maltratar a tu hermano, no celebres la Pascua. Debe haber un cambio. Paso es cambio. ¿Voy a cambiar de qué? De vida. Paso de aquí a la vida. De lo que soy a la vida. Y reconocer que Dios va actuando a través de nosotros en el camino de la vida. Esa es la alegría. Esa es la alegría. Y Dios habla de muchas maneras, pero hay que escucharlo. Este hombre fue el primer arzobispo de South África, el primer arzobispo negro, y de verdad que las cosas que hizo y la lucha que hizo fue impresionante. Amó de verdad, amó de verdad. Entonces, la alegría y las luchas que hay que ir haciendo. Recordar a aquellas personas que nos han enseñado a amar sin distinción. Una persona que yo siempre coloco en la mirada es Madre Teresa de Calcuta. ¿A quién cuidó? A un pueblo no cristiano. ¿A quién buscó? A unos pobres abandonados. ¿A quién abrazó? Al que tenía sida, al que tenía, ¿cómo es la enfermedad de los pulmones? Tuberculosis. Y uno a veces piensa, oye, abrazar a un tuberculoso me lo va a pegar. Ella sin ningún temor lo abrazaba. Abrazar a una persona con sida, a veces como que pensarlo en una, ella lo abrazaba y con cariño. ¿Y de qué murió Madre Teresa de Calcuta? De viejita. A todos los que abrazó, los abrazó con cariño. Recordemos esa expresión de algo que pasó, de alguien que le dijo: Madre Teresa, yo no sería capaz de limpiar a un leproso ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa, recuerden lo que le contestó: yo tampoco. Yo tampoco. Lo hago por amor. Si no fuera por amor y misericordia, imposible de hacerlo. Así que es ese paso que damos en la vida para amar. Pero hay que construir y no nos demos por vencidos. Hay miles de cosas en la vida que van sucediendo y que uno va diciendo, pero aquí, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Luchen, luchemos y hagamos de nuestra vida experiencia con Dios. Él es el Dios del camino. Entonces, Cuaresma me invita a celebrar esto. Miren,
Si nosotros comprendemos, que eso es lo que yo quiero, si nosotros comprendemos un poquito más lo que nosotros celebramos, nuestra vida cambia. Pero a veces en nuestra vida cristiana nosotros venimos a la Eucaristía y muchas veces venimos por una expresión que uno tiene que decirla: vengo por cumplir. Y si vengo por cumplir, Dios toca, sí, Dios hace maravillas, pero por cumplir perdí el tiempo. Si nosotros supiéramos de esa cercanía de Dios, tan cercano, a veces lo hacemos lejos, el Dios lejano. No, es el Dios cercano, está aquí con nosotros, camina con nosotros. Hay que escucharlo, hay que amarlo. Cosas que van pasando en la vida. Termino con esto y continuamos con la Eucaristía. Un día fui a visitar a un amigo de seminario, del seminario de los agustinos. Ustedes saben que las comunidades religiosas tienen muchas casas alrededor del mundo, y fui a visitar en Argentina, a Buenos Aires, a un compañero de seminario. Y bien, me invitó a celebrar. Cuando yo llego a celebrar, cosas que suceden en el camino de la vida y uno se da cuenta: Señor, tú caminas con uno. Me permitió recibir la Eucaristía, eso hace 23 años. En ese tiempo no habían tantos problemas como hay ahora. Hoy sí voy a celebrar en otro lado, tengo que llevar carta del obispo, tengo que llevar la carta de defunción si me voy a morir, y hay que llevar miles de datos. En ese tiempo había confianza. Puede celebrar. Empiezo a celebrar, celebro la Eucaristía, me tocó predicar. Cuando termino la Eucaristía, se acerca una señora y me dice: la experiencia no es la mía, es de la señora. Me dice la señora: padre, si supiera lo que pasó en la misa. Le dije yo: no, pues no sé qué pasó, ahí estuvo Cristo. Cuando usted empezó a predicar, la vela del Santísimo se apagó. Y yo le dije: ¿cómo así? Y me dice: sí, la vela se apagó y era como si Dios me estuviera diciendo: ahí estoy hablándote. Cuando usted terminó de predicar, la vela volvió y se encendió. ¿Ok? Uno se queda en el corazón meditando eso y uno dice: esa persona que vino a buscar ese día, que lo encontró, esa persona de verdad quería ser ese día tocada por Dios, lo encontró. Entonces, cuando a mí me cuentan cosas que muchos me han contado alrededor de las celebraciones, no soy yo, es Dios. Y es la persona que experimentó, aquella que te cuenta, el encuentro, la cercanía con un Dios que siempre está en nuestro camino, el Dios de la historia. Si yo vengo a la Eucaristía siempre con ese anhelo de encontrarme con Dios y de hablarle, seguro que lo vas a encontrar y te vas a ir lleno de la alegría de un encuentro con Dios. Pero si no creo que Él está, es imposible que Dios pueda obrar maravillas, pueda hacer milagros en nuestra vida. La única manera de que Él pueda obrar es que yo de verdad sienta que Él está cercano a nuestra vida. Así que esa es la alegría, ese es el camino. Cuaresma, nuestra vida. ¿Qué es Cuaresma? Todo aquello que son elementos para que yo cuide la vida. Cuaresma me llevan a vivir la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Mi vida. Vivirla con gozo, amarla y gozarla. Esa es la invitación a la que Dios nos llama en esta Cuaresma, a que vivas tu vida. Vamos a seguir celebrando la Pascua, el encuentro con Cristo, y que Él llene nuestra vida de entusiasmo y de alegría. Pongámonos de pie.
Hermanos, acudamos a Dios que nos salva y digámosle con confianza: ten piedad de tu pueblo, Señor. Por el Papa, obispos y ministros de la Iglesia, para que mantengan firme la esperanza en los cielos y la tierra nueva, y con certeza confirmen a los hermanos en la fe. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por nuestra sociedad, para que la fuerza transformadora de Dios convierta sus escrituras y a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los hombres, para que el Señor libre a quienes están en peligro, consuele a los tristes, conforte a los enfermos, fortalezca a los ancianos y dé la vida eterna a todos los difuntos. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por todos los cristianos, para que pongamos nuestra esperanza en la palabra de Dios y en su triunfo sobre la muerte y el pecado. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por nosotros, para que, fiándonos plenamente de Cristo, acudamos a Él en todas nuestras necesidades y sepamos también darle gracias por su obra salvadora. Roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Y pidamos por cada inmigrante alrededor del mundo para que encuentren siempre manos amigas que los ayuden. Oremos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Aumenta nuestra fe y haz que aguardemos vigilantes las manifestaciones gloriosas de los cielos nuevos, donde habitan la justicia, la paz y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenan nuestras pasiones, elevan nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gregory John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate hoy de todas aquellas intenciones que hemos traído a este altar. Desde el corazón pidámosle a Dios. Te pido, Señor, por aquel que más necesita de tu presencia, para que lo acompañes y lo bendigas. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De pie porque somos peregrinos y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Démonos con alegría un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Entonces lo de hoy, la cuaresma es mi propia vida. Este tiempito de 40 días es para saber cómo defender esa vida. Son como todas las herramientas que nos da Dios mismo, que nos lanzó con el Espíritu a reflexionar en estos días para vivir en rectitud nuestra vida cristiana. Hay 3 cosas que nos coloca la Iglesia: limosna, oración y ayuno. Vayámoslo haciendo con prudencia. Una persona que está sufriendo, pongamos, de debilidad, no tiene por qué hacer ayuno, o sea que no es obligado. Entonces uno tiene que ser prudente también con algunas cosas a las que la Iglesia invita. Lo otro es un tiempo de penitencia para acercarme a ese momento que se llama reconciliación, a volver a Dios. Nosotros muchas veces, cuando vamos celebrando la Eucaristía, nos apartamos de la Eucaristía, de comulgar, y a veces por pequeñas cosas. Por eso el último día, el miércoles, quiero hablar solo de Eucaristía. Y quiero que ese día, si tienen preguntas, las hagan. ¿Por qué? Si nosotros vivimos plenamente la Eucaristía, caminamos y vamos haciendo una vida en crecimiento. Porque hay muchas cosas que nos apartan. Pensamos que no somos dignos. Nadie es digno de recibir a Dios. Él fue el que se dignó venir a nosotros. Así que si Él se dignó venir a nosotros, recíbelo. Cuando lo recibían los pecadores, los demás hablaban: se hospedó en la casa de un pecador. Así que déjalo que se hospede en tu casa. Somos pecadores, somos débiles, pero vamos caminando ¿con quién? Con Cristo, quien transforma nuestra vida. Ahora, hay unos pecados que nos separan de esa intimidad con Dios, que son graves, eso sí debo de confesarlos, pero hay otros que son pequeños detalles. Me sacaron la rabia, le grité a otro, son pequeñas cosas, eso no te quita de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía tiene un comienzo para pedir perdón y luego poder celebrar, escuchando esa palabra y celebrando la Eucaristía. Entonces mañana vamos a tratar de profundizar un poquitico de a qué me invita Dios en ese camino de la vida. Y verdaderamente la invitación es a la santidad. Pero ¿qué es la santidad? Porque a veces pensamos que la santidad es la corona que tienen los santos cuando los miramos en donde lo tenemos, que tiene una coronita. Esa no es la corona de la santidad. La santidad es ser justo. Esa es la santidad. Lograr en mi camino de vida justicia. Si logramos eso, somos hombres santos. El justo. Recuerden a Abraham por allá hablando con Dios y pidiéndole: pero ¿cómo vas a acabar con ese pueblo? Si encuentro 10, 50, 20, 1. Así que justo. ¿Qué es justo? Eso es lo que vamos a tratar de mirar mañana. Y luego, sabiendo que vamos en ese camino buscando ser hombres justos para poder encontrarnos con Dios. El centro de nuestra vida es este. El centro de la Iglesia es la Eucaristía. Si nosotros recibimos a Dios como debemos recibirlo, aquel hombre que se encarnó, ese Dios que se encarnó, si lo recibimos, Él se encarna en cada uno de nosotros. Realmente cuando yo recibo la Eucaristía, ¿qué es? Dios que se encarna en mí. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Haz la vida de ese Dios encarnado con tu propia vida. Es hacer el bien. Entonces, a corregir nuestro camino. Hay detalles, a veces hay cosas que nos cuestan, sí. Tenemos en la vida lo que nosotros llamamos muletillas. Muletillas es aquello como que siempre repito. ¿Y cómo puedo quitar una muletilla? Dándome cuenta que la tengo. Si no me doy cuenta que la tengo, imposible quitarla. Entonces esto es lo que fallo, esto es lo que fallo, esto es lo que fallo. Vamos a quitarlo de nuestra vida y vamos a darle con Dios un camino donde pueda gozar plenamente mi vida. Entonces es hacernos conscientes de cómo va mi vida con respecto a mi familia, a mis compañeros de trabajo,
a mis amigos y cómo puedo de verdad alabar y glorificar a Dios en el camino de la vida. Palabra que yo quisiera que nos lleváramos hoy de lo que vimos es ser capaz siempre de mirar al otro con un Dios que lleva en su interior. Que puedas mostrar el Dios que llevas y recibir a aquel que te puede mostrar el Dios que tiene. Así que todos somos portadores de Dios desde el comienzo de nuestra creación. Pidámosle a Dios pues que esta noche nos ayude a reflexionar un poquitico más en este camino cuaresmal y a prepararnos cada vez más para que la Pascua, el encuentro con la vida, de verdad se haga pleno y realizable. Recordemos la primera lectura de hoy. No más niños con poca vida, no más viejos sin cumplir su vida en plenitud. A ese llamado Dios nos hace. Eso es vida eterna, vida para siempre. Esa es una alegría que debemos de lucharla. Luchemos por ese encuentro con Dios en la eternidad. Es nuestro regalo. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen y nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bajamos la cabeza para la bendición. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo. Y ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su anhelo de los bienes espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre en ustedes. Amén. Vamos a irnos con un chiste. En Colombia había un cardenal que tenía un ojo malo, un ojito que le llaman ojo desviado. Bien, resulta que cuando los monaguillos iban a colocarle el libro, los monaguillos colocaban el libro así: tómalo, levántalo hasta que te queden los ojos destapados. Así. Entonces el obispo dicen que decía: estos monaguillos siempre quieren quedarse mirando mi ojo. Así todos chiquiticos. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.